Veamos ahora un ejemplo un poco más realista, con 50 datos, donde vamos a tener 25 de una categoría y 25 de otra categoría. Pero en este primer ejemplo más realista vamos a propósito, generar datos que no tienen ninguna estructura. O sea, los atributos, por ejemplo x1 van a estar distribuidos uniformemente en el 0,1, lo mismo x2, pero no va a haber ninguna relación entre x1 y x2 y fundamentalmente ninguna relación entre la etiqueta y, x1 y x2. De esa manera que no hay ninguna estructura que vincule al label que queremos clasificar, y los atributos que sirven para clasificar x1 y x2. Entonces, veamos los datos que están esparcidos en el 0,1 por el 0,1, que por supuesto por azar hay una mayor densidad en algunas partes, por ejemplo esta zona de verdes y quizá en esta zona de rojos, pero eso es claramente producto del azar y no tiene nada que ver con una estructura subyacente. Vamos a ver en este caso cómo se comporta AdaBoost. No lo vamos a ver en el mismo nivel de detalle que vimos el caso anterior, pero sí vamos a entender un poquitito primero los primeros pasos y ver cómo opera. Entonces, fijémonos que en realidad ya el primer corte, pensemos siempre, recordemos que 0,5 sería el error que tendría un predictor completamente aleatorio, pero ya el primer corte acá partiendo en este valor de x1 ya genera un error de 0,36. Y el corte parece bastante razonable, ¿no? Que parece que de este lado hay más datos verdes y de este lado hay más datos rojos. Entonces, veamos ahora y pasemos al segundo paso. Fíjense que, por supuesto, en el primer paso todas las observaciones tienen la misma ponderación, ergo, el algoritmo se preocupa, el predictor débil, por dejar la menor cantidad de datos mal clasificados. Ya en el segundo paso empiezan a operar los ponderadores y empiezan a buscar un punto de corte que en el fondo clasifiquen bien a los puntos, pero ahora con los pesos que dejó el clasificador primero. Eso explica en parte este resultado interesante, que es que el predictor final, que involucraría en este caso a dos predictores débiles, fíjense, tiene un error un poco más alto que el del primer predictor débil. Y eso es así porque en realidad no hay nada que obligue a esta secuencia de predictores débiles, cuando arman el predictor fuerte, a dar sistemáticamente un error naif de entrenamiento más bajo. El error de entrenamiento en general va a tener una tendencia decreciente, pero no tiene por qué ser monótonamente decreciente. Puede subir en ciertos momentos. Y eso lo podemos ver en este caso, que ya obviamente tengo hecho todos los cálculos. Podemos ver cómo es la evolución del error final de predicción conforme aumenta la cantidad de iteraciones. Podemos ver que arranca en valores altos, 0,30 y pico, 0,36 era nuestro primer error, y en general, en forma no monótona, pero la tendencia es decreciente. Y de hecho, después de 230 iteraciones, llega a tener un error de predicción. Naif, por supuesto, ¿no? De entrenamiento, igual a 0. Y también podemos ver, en este caso, cómo evolucionan los errores de los predictores débiles. Y vemos este comportamiento muy interesante, que es, al principio, los errores son relativamente bajos, porque son cortes genuinos que ayudan a predecir bien. Pero después, en general, lo que se ven son como tandas de errores grandes. Un predictor débil que logra clasificar y mejorar la clasificación de esas observaciones. Y después se vuelve a repetir este proceso, que ya lo habíamos discutido previamente. Al mismo tiempo que miramos acá la evolución del error de los predictores débiles, pensemos que esto es equivalente, si lo damos vuelta, hacemos un reflejo en la vertical, de mirar cómo es la evolución de los alfas. Entonces, vemos que en general la evolución de los errores de los predictores débiles tiende a crecer levemente. Hay que pensar que los alfas también tienden sistemáticamente a decrecer levemente conforme pasan las iteraciones. Entonces, volviendo un segundito al R, y si seguimos avanzando en los diferentes pasos, vamos a ver que automáticamente el método, en su construcción final, empieza ya claramente a empezar a interpolar los datos para ir bajando el error de predicción a nivel de entrenamiento. Voy a saltearme rápidamente todo esto y voy a tratar de ir hasta el final y vamos a ver cuál es el resultado final que tienen estos datos AdaBoost. El resultado final en este caso es, ahora sin mirar solamente cómo es la partición final que se obtiene, es una partición que tiene error 0, naif de nuevo, ingenuo, y vemos que está completamente sobreajustado. Y también lo podemos ver cuando miramos ahora la superficie de predicción,
donde vemos que no es para nada parsimonioso. Todos los datos están bien clasificados, pero claramente que no es un resultado robusto estadístico.